Muy buenas noches, familia Iglesia, que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Damos las gracias al Señor porque Él nos concede esta oportunidad para seguir escudriñando las verdades de la bendita palabra del Señor que terminan trayendo luz y claridad a nuestra existencia. Poder saber cómo Dios espera que nos conduzcamos en cada una de nuestras circunstancias es algo muy grato, es algo maravilloso. Y lo podemos obtener a través de la escudriñación de su bendita palabra. Así que en esta oportunidad vamos a disponernos para recibir también una orientación a la luz de la Biblia acerca de cómo mantenernos fieles en la espera. Todos en algún momento hemos tenido que ser sometidos a la espera. No nos gusta esperar, y menos en este tiempo donde queremos las cosas instantáneas. Entonces Dios va a utilizar el tiempo de la espera para seguir formando en nuestro carácter un elemento supremamente importante en nuestro carácter, y tiene que ver con la fidelidad. A veces queremos que las cosas se den ya, pero Dios sabe que no es el momento todavía porque Él no está enfocado tanto en la dádiva. Dios se enfoca en la actitud que nosotros asumiremos una vez Él nos dé lo que le estamos pidiendo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable de una manera muy especial en esta oportunidad, y sé que vamos a ser muy bendecidos a través de la palabra. Dios Todopoderoso y maravilloso, te damos en esta noche muchas gracias, porque una vez más nos disponemos para recibir tu consejo y tu sabiduría. Háblanos, por favor. Estamos ahora mismo totalmente dispuestos, sensibles y con la mejor actitud para que tu palabra corra y fluya con libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque ella es vida para nosotros, ella es luz en medio de nuestros oscuros valles que atravesamos, Rey. Y por eso aquí estoy como instrumento tuyo, dispuesto para que al abrir mi boca sea llena de tu consejo y de tu sabiduría para edificación, exhortación y consolación de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Fieles en la espera. Vamos a hacer lectura de lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 6, versículos 5 al 9. Quiero que por favor busque usted allí en su Biblia y pueda seguir conmigo esta lectura de lo que aconteció en el tiempo en que el pueblo de Israel se encontraba esclavizado por el faraón. Dice la palabra: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré para heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Más adelante vamos a entender la razón por la cual, a pesar de las palabras tan extraordinarias que Dios habló al pueblo a través de Aarón, concerniente al llamado que Dios le delegó a Moisés para salvarlos del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, vamos a mirar por qué ellos, a pesar de estar recibiendo esta maravilla de promesa, ellos no escucharon a Moisés porque estaban acongojados, estaban muy, muy tristes. El día por el que tanto clamó y oró el pueblo de Israel, que fue el día por su liberación, llegó para poder manifestar el brazo extendido de nuestro Dios. Todo tiene su tiempo en esta vida. La dura servidumbre que había impuesto el faraón sobre la nación de Israel, sobre los hebreos, estaba ya a punto de llegar a su culminación, a su fin. Sin embargo, es bien interesante que en el mismo momento
de la demostración del auxilio, de la visitación de Dios para liberar a su pueblo de todos estos años de tribulación, la fe del pueblo va a ser puesta a prueba. La fe de los hebreos va a ser puesta en un momento en el que ellos necesitan darse cuenta qué tanto están dispuestos a creerle a Dios y a mantenerse fieles a la promesa que el Señor les ha entregado de liberación. Entonces, creo que Dios definitivamente le va a enseñar unas lecciones muy importantes a su pueblo y también a su siervo Moisés a través de aprender a esperar. Porque a veces nosotros pensamos que como Dios ha prometido bendecirnos, ha prometido cuidarnos, ha prometido tantas cosas buenas y favorables para nosotros, pensamos que Dios tiene que hacerlas cuando nosotros pensamos y cuando nosotros creemos que Él debería hacerlas. Pero en repetidas ocasiones en la historia bíblica nos damos cuenta que Dios no actúa cuando nosotros pensamos, ni de la manera como nosotros programamos, pero de que lo hace y termina haciendo las cosas perfectas. Pregunto en esta oportunidad, ¿qué suele ocurrirnos mientras esperamos en Dios? Quiero entregarte por lo menos 3 cosas interesantes que le ocurrieron al pueblo de Israel, pero que también nos suelen ocurrir a nosotros mientras recorremos el camino de la espera, el camino de aprender a tener paciencia para que Dios obre su milagro. Lo primero que encontramos es que mientras esperamos en Dios, la vida continúa con sus responsabilidades. El hecho de poder disponernos a confiar en Dios, a creerle a Dios, a enfocar nuestra atención en Dios y aún disponernos a adorarle aún en medio de las dificultades, de los problemas, hay que ser conscientes que paralelo a ello tenemos que continuar con nuestras responsabilidades. La vida continúa. Dios espera que nosotros sigamos siendo coherentes en nuestras responsabilidades diarias como testimonio de que somos hijos de Dios. Y no que de pronto, como sé que Dios me prometió tal cosa, entonces voy a sentarme, me voy a cruzar de brazos y voy a esperar que Dios intervenga milagrosamente en mi circunstancia. Que mientras yo estoy aquí sentado sin hacer nada, Dios va a obrar. No, Dios no actúa de esa manera. Y hubo algo aquí interesante que logramos notar, por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, versículos 30 y 31, que dice: habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo señales delante de los ojos del pueblo. ¿Y cuál fue el efecto entonces de esto que hizo Aarón y de las demostraciones que hizo también Moisés del poder de Dios? Dice que el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces aquí en el primer cuadro lo que encontramos es que el pueblo definitivamente se convence de que Dios levantó a Aarón y a Moisés específicamente para ser los instrumentos por los cuales Dios iba a visitar a su pueblo y sobre todo a liberarlo del yugo de la esclavitud. Pero parece ser, por un texto posterior, que el pueblo al ver el día de su salvación descuidó de una manera abrupta su responsabilidad, la que tenía con el pueblo egipcio y más específicamente con el faraón. Era la responsabilidad de seguir cumpliendo con la tarea diaria en la construcción de estas ciudades que se les había delegado como trabajo. Éxodo capítulo 5, versículo 4 y 5, dice que el rey de Egipto les dijo, cuando Moisés y Aarón fueron a decirle a Faraón que dejara ir a su pueblo a adorar a su Dios, camino de 3 días. Dice Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Entonces, como represalia a esa actitud de pronto ya de ocio que empezó a manifestar el pueblo de Israel, sabiéndose que Dios había visitado a su pueblo para liberarlo, entonces reacciona Faraón y dice: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Entonces parece ser
que el pueblo, al ver el día de su salvación, descuidó su responsabilidad laboral en Egipto, y esto provocó que Faraón aumentara la carga laboral sobre ellos, sobre sus hombros. Es muy importante extraer una lección de esta situación para poder aplicarla en nuestra vida, y es que tenemos que aprender que esperar en Dios no significa que tengamos que parar, que tengamos que dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Esto siempre se ha enseñado a través de lo que le sucedió, por ejemplo, a la iglesia de Tesalónica. La primera carta en la cual el apóstol Pablo le envía a esta iglesia y les habla de todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos, en el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Y envía una palabra de consuelo para la iglesia porque estaba asustada, estaba amedrentada, afligida por sus hermanos que habían muerto y que de pronto ahora ellos no iban a poder participar del regreso de Cristo. Entonces Pablo les habla con lujo de detalles acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estaba muy pronto. Y entonces, ¿cuál fue el efecto que se dio en la iglesia de ese tiempo? Básicamente los padres de familia empezaron a descuidar sus labores, empezaron a descuidar su tarea de cuidar a su familia, de proveer para sus hijos, para su casa, porque ahora entonces se encerraron en los templos a esperar que Cristo viniera, porque el saludo fue Maranata, Cristo viene pronto. Y entonces esta fue una manera errónea de interpretar las palabras que Dios inspiró al apóstol Pablo hablando de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y entonces aquí extraemos esta lección. Eventos como la venida de nuestro Señor Jesucristo, como el arrebatamiento de la iglesia, no tienen que ser eventos que de pronto nos lleven a soltar nuestras responsabilidades que tenemos y mantenemos con los nuestros, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Tenemos que seguir adelante. De hecho, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses tiene que corregir esa actitud y les dice, no, o sea, el que no trabaja tampoco coma, ¿verdad? Y es muy importante que el que tiene la responsabilidad con su casa sea proveedor, porque si no lo hace va a llegar a ser peor que un incrédulo. Entonces aquí también nosotros, Dios nos dice de una manera muy clara que aunque sabemos que hay una promesa, sabemos que el Señor nos ha dicho que Él va a actuar en ese problema, en esa dificultad, en esa necesidad, en esa enfermedad, mientras Dios decide actuar a su manera y en su tiempo, nosotros debemos continuar con nuestras responsabilidades, debemos seguir llevando nuestra vida tal cual, con las responsabilidades diarias y sobre todo siendo testimonio a los demás. Nuestra fe no tiene que convertirse en una excusa para demostrar ocio, para demostrar que no tenemos el sentido común que se debe tener para poder continuar desarrollando nuestras responsabilidades. Para algunos, esperar se ha convertido en sinónimo de ocio, cayendo en un estado de pereza, y entonces pronto les alcanza también la pobreza. Alguien dijo en una ocasión que la pereza camina tan lento que pronto es alcanzada por la pobreza. Y es algo muy parecido a lo que dice Proverbios, capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice, un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Entonces aquí yo pienso, en torno a lo que estamos hablando, que es muy importante clarificar que la verdadera espera en Dios no consiste en quedarnos suspirando ilusoriamente por algo, no. La verdadera espera en Dios se trata de un estado de diligencia en nuestra alma. ¿Para qué? Para someternos a hacer en el día a día la voluntad de Dios. Eso es verdaderamente demostrarle a Dios que estamos esperando en Él. Un creyente le demuestra a Dios que está esperando en Él cuando es diligente en hacer la voluntad de Dios, cuando es diligente en poner por obra lo que Dios le dice que tiene que hacer. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Creo que Dios llama a ser fieles en las tareas diarias mientras esperamos.
Seamos fieles en hacer lo que nos corresponde hacer mientras esperamos que Dios obre y que Dios actúe en medio de las cosas que vivimos. Lo segundo que aprendemos en el caso del pueblo de Israel, cuando Dios lo visita con su Salvador Moisés, es que mientras esperamos en Dios, la dificultad se puede agudizar, y esto hay que presupuestarlo. Muchas veces cuando más sentimos que estamos decididos a creerle a Dios, cuando más guardamos esa convicción de querer agradar a Dios y de querer esperar en su voluntad, probablemente las mismas circunstancias que nos están retando se pueden agudizar, se pueden volver peor. Y esto hay que estar preparado. Fue lo que sucedió con el caso del pueblo de Israel. Justamente cuando Dios envía a Moisés a hablar con el faraón para ordenarle que deje salir al pueblo de Israel, la cuestión se complicó. La reacción de este hombre fue una reacción bastante fuerte. Lea, por ejemplo, esto que te estoy diciendo en Éxodo capítulo 5, versículos 6 al 19. Allí se describe detalladamente cómo la intervención de Dios a través de Moisés y también a través de Aarón ante el faraón provoca una situación de revés. Hermanos, esto no se lo esperaba Moisés, definitivamente. Él mismo pensaba que porque ya Dios le había dicho que lo iba a usar para salvar a su pueblo, pensaba que eso iba a ser así instantáneamente, mágicamente. Esa es la tendencia de nosotros los seres humanos. Obviamos los procesos que son muy necesarios para poder activar los propósitos, los sucesos. Y entonces aquí entra Moisés básicamente en un estado de frustración, porque él no se esperaba este revés, él no se esperaba esta reacción tan fuerte y que afectó de manera considerable al pueblo de Israel. Ese decreto lo que hizo fue generar más agonía, más dolor, más pesadumbre en el corazón del pueblo al cual Dios lo había enviado a liberar. Cuando aumente la crisis en nuestra prueba, será mejor que aumentemos también en nuestro corazón el nivel de confianza y el nivel de dependencia y sobre todo la convicción de que Dios está en control, sabiendo que Dios desatará su poder a nuestro favor. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una circunstancia de revés, una circunstancia en la que en lugar de usted ver que Dios le está ayudando y que Dios le está haciendo el milagro, por el contrario, el problema se agranda, no permita que esa circunstancia le robe a usted la capacidad de seguir viendo al invisible, de seguir confiando en el Todopoderoso y de seguir creyendo de que Él está en control. Porque yo sé y estoy convencido de que a la postre, como lo dice un salmo, a la postre el Señor hará señal para bien. Solo que hay que esperar y mantenernos fieles en la espera. No nos dejemos desanimar al primer revés, a la primera dificultad, al primer ataque o contraataque del enemigo. Es donde ahí necesitamos ser muy fieles. ¿Sabe qué dice el salmista? Me encanta lo que él dice. En el día que temo, yo en ti confío. Eso lo dice el Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Dígalo conmigo y si es posible escríbalo ahí en el chat. Y es lo que tenemos que tener presente frente a cualquier problema o frente a cualquier dificultad. De pronto usted dice, no, estoy pasando por un momento muy difícil, por un momento muy temeroso. Entonces es el momento más apropiado para que usted confíe en el Señor. Pero también el Salmo 46, los versículos 1 al 3, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 2 dice una palabra clave, por tanto no temeremos. Por favor, tenga bien presente este enfoque que hace el salmista. Él primeramente dice, ¿quién es su Dios? Él dice, mire, mi Dios es mi amparo, es mi fortaleza y es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Con base a la identidad que él tiene clara en su corazón, ahora dice, por tanto, no temeré. Y después va a dar las razones, ¿sí? La razón por la cual él va a declarar que no va a temer es porque aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar
Y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice, mi refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuál es el Dios de Jacob? Es el mismo Dios de Isaac. ¿Cuál es el Dios de Isaac? El mismo Dios de Abraham. ¿Y cuál es el Dios de Abraham? El Dios de Abraham es el Dios que es su amparo, su fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Ese nivel de identidad y de confianza es que tiene que estar en nosotros, aun cuando las circunstancias arrecien, aun cuando las cosas quieran venir a colocarse al revés. Nosotros seguiremos confiando en nuestro amado Dios. Aunque los problemas se arrecien y las dificultades aumenten, con todo nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Recuerda las palabras del profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19, son hermosísimas. En la Nueva Traducción Viviente dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, mire, esa situación es bastante apremiante. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. La sensación que uno percibe en el profeta Habacuc es muy interesante porque él está enfrentando una situación bastante devastadora y él se ha preguntado y filosóficamente le ha hecho esa pregunta a Dios: ¿cómo es posible que ataques tan fuerte a tu pueblo, ¿sí? Utilizando a pueblos malvados? Usas a un pueblo más malvado que tu pueblo para que traiga mal sobre tu pueblo. No entiendo, esto no me entra en la cabeza, no lo comprendo. Y entonces Dios tiene que empezar a mostrarle las razones verdaderas por las cuales Dios permite eso, y sobre todo lo convence de que también viene un día de juicio para ese instrumento que Dios ha utilizado como elemento de juicio para su pueblo. Y entonces es cuando él termina con un canto de alabanza y un canto que amplía su perspectiva acerca del trato de Dios. Y es cuando él dice, bueno, está bien, así pase lo que pase, así vengan las dificultades que vengan, los problemas que vengan, una cosa tengo clara, y es que yo me voy a gozar, me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Mire que el calificativo que le da Habacuc a su Dios es que independientemente de cualquier adversidad o problema que esté enfrentando o que esté viviendo, su Dios le salvará, su Dios será su salvación. Y esto es una lección maravillosa para nosotros, porque la tendencia de nuestro corazón es que frente a un problema, frente a una enfermedad, frente a una crisis, y aún máxime cuando ella se agudiza, nuestra tendencia es a caer en el miedo, en el temor, en la angustia, en el cuestionamiento hacia Dios. Y hemos estado aprendiendo con los salmos que leímos: en el día que temo, yo en ti confío. El Salmo 46, tener clara nuestra identidad en quién estamos creyendo. Y no importa lo que pase, no temeremos mal alguno, dice la palabra. Y luego Habacuc también nos dice, puede que esté pasando cosas terribles, puede que la economía, puede que la salud, puede que cualquier situación me esté amedrentando y me esté amenazando y cada día se convierta en algo más difícil. Yo me gozaré, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y luego entonces hace una proclamación de victoria maravillosa: el Señor soberano es mi fuerza. Él está invocando al Dios que él sabe que está por encima de todas las catástrofes que ocurren en la vida humana. Por encima de todas las dificultades, por encima de todos los reveses, hay un Dios que gobierna. Por eso le dice el Dios soberano. El Señor soberano es mi fuerza. Y ese Señor soberano es el que dice aquí: me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Yo creo en el nombre del Señor que a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que estés enfrentando en estos días, Dios te va a permitir colocar tus pies en las alturas, porque tu Dios es el Dios soberano, porque tu Dios es el Dios de la salvación. Él no te dejará en vergüenza. Pero escúchame, mientras llega ese momento, mientras Dios te salva, mientras Dios decide actuar
de manera directa para ayudarte en ese problema, en esa enfermedad, en esa adversidad, en esa crisis. Mientras llegue ese momento, enfócate en desarrollar un carácter fiel a Dios. Eso es muy importante. En la espera, desarrollemos fidelidad al Señor. Mientras esperamos, recordemos que Dios es fiel, siempre fiel y verdaderamente fiel. Entonces, si eres así, nosotros también tenemos que cultivar eso en nuestro corazón. Y la tercera enseñanza que aprendemos de esta experiencia del pueblo de Israel cuando Dios envió a Moisés para liberarlo de la esclavitud en Egipto, es que mientras esperamos en Dios, la impaciencia nos puede dominar. Esto puede ser también muy común, no solamente en nosotros, sino en los que nos rodean. Muchas veces podemos notar que aunque nosotros estamos en la intención de permanecer fieles a Dios y de esperar en Él, somos provocados con la impaciencia de los que están a nuestro alrededor. Con la impaciencia, cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 4, usted puede darse, el Salmo 41, perdón, usted puede darse cuenta allí, es un salmo para una persona que está enferma. El salmista está, parece ser, en cama, enfermo, y él escucha, mientras está padeciendo esa enfermedad, escucha que los que le visitan, que los que están a su alrededor, están murmurando y diciendo, este hombre cayó en cama y quién sabe si se vuelva a levantar, ¿sí? ¿Quién sabe qué cosas hizo? ¿Quién sabe si Dios tenga misericordia de él? ¿Quién sabe si vaya a levantarse? ¿Verdad? Entonces, me refiero a que muchas veces en este propósito de desarrollar fidelidad mientras esperamos que Dios obre, el problema a veces no somos nosotros mismos, los que estamos esperando en Dios, sino las personas que nos rodean. Este fue el caso que tuvo que experimentar también Moisés y Aarón. Moisés y Aarón tan pronto salen de la presencia de Faraón, los capataces lo estaban esperando, pero lo estaban esperando para recibir una palabra terrible. Mire lo que dice Éxodo capítulo 5, versículo 20 al 23. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. ¿Quiénes estaban esperándolos afuera? El versículo 21 dice, los jefes de cuadrilla les dijeron, ¿qué les dijeron? Que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Recuerde que cuando Moisés y Aarón fueron delante de Faraón y le dijeron que dejara ir libre al pueblo de Israel porque Dios lo ordenaba, entonces Faraón lo que hizo fue colocar mayor carga laboral, mayor carga de sufrimiento en el hombro del israelita. Y entonces este fue un momento desconcertante en el llamado de Moisés, ¿verdad? Pues ya que presionado por estas personas, ¿quiénes eran los capataces? Los capataces eran también israelitas, que mantenían obviamente pues una mejor relación con los funcionarios egipcios y eran los intermediarios, y a través de los capataces que eran israelitas recibían los mismos israelitas las ordenanzas de lo que tenían que hacer y cómo hacer el trabajo allí que se les había delegado. Entonces ahora tienen que los capataces, que son los mismos israelitas, ir a sus compatriotas y darles la terrible noticia de que tenían que seguir cumpliendo con la misma tarea diaria, pero que ahora no se les iba a entregar la paja, que ellos mismos tenían que ir y buscarla. Entonces esto generaría obviamente mayor carga, mayor dificultad, mayor cansancio. Y en ese momento entonces tan desconcertante es donde Moisés se siente profundamente conmocionado y él decide ir delante de la presencia de Dios y le protesta. ¿Qué dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23? Dice, entonces Moisés fue ante el Señor y protestó, Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlo. O sea, Moisés estaba bastante enojado, frustrado, ¿sí?
y también estaba protestando contra Dios porque, en otras palabras, él dijo: mire, desde que tú me mandaste a hablar con el faraón, la cosa se empeoró. Y se sobreentiende que tú me dijiste que la cosa iba a ser diferente. Y entonces aquí es donde él tiene que empezar a darse cuenta que tiene que manejar este asunto no desde su humanidad, no desde su carnalidad, sino que tiene que mantener su confianza, su fidelidad en la promesa que Dios le entregó cuando lo llamó en la zarza. Éxodo capítulo 6, versículo 9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y este es el versículo que aclara por qué, a pesar de todas las promesas tan hermosas que Aarón le habló al pueblo de Israel y que Dios le prometió a través del ministerio de Moisés que iba a hacer, ellos no prestaron atención a eso, cerraron sus oídos. Estaban acongojados, ¿por qué? Porque acababan de recibir la noticia a través de los capataces que la cosa se puso peor. Y aquí hay que tener demasiado cuidado, mi hermano amado, con las voces que nos envían mensajes negativos, con las voces que nos envían mensajes de que esto se empeoró, que esto ahora está más terrible que antes y que quién sabe qué va a pasar. Y entonces empezamos a dejarnos influenciar de esto. Esto está pasando en nuestro país en estos días. Muchas noticias y muchos comentarios, especialmente por las redes sociales, augurando tiempos tan críticos. Aún ya se presagia una guerra civil y tantas cosas, y entonces empieza el espíritu humano a sentirse acongojado, el espíritu humano empieza a sentirse atribulado. ¿Y sabe cuál es el efecto de un espíritu angustiado? ¿Cuál es el efecto de un espíritu abatido? Que se vuelve sordo, no quiere escuchar a Dios y sus promesas. Y esto hay que prestarle atención. Es preocupante que en estos tiempos le demos más valor a la crisis, al problema, a la dificultad, que a las promesas de Dios. Dios había enviado a Moisés con una promesa clara: he escuchado tu clamor, he prestado atención a tu oración, a tu dolor, a tu sufrimiento, y por tanto he descendido para liberarte, he descendido para obrar. Y el pueblo de Israel tenía que tener esto claro. El asunto es que al principio se emocionó, pero como vio inmediatamente, después de haber recibido esta promesa, vio que la circunstancia se empeoró, olvidó la promesa de Dios y se dejó absorber por el sufrimiento de la circunstancia. Nosotros tenemos que ser muy sabios en saber mantener siempre en perspectiva, tener siempre bien claro lo que Dios nos ha dicho. Es cierto que estamos pasando por momentos críticos, por momentos difíciles. Es cierto que estamos pasando por una dificultad seria a nivel de nación. Pero escúchame bien, amado pueblo que me está escuchando en esta noche. Dios, antes de que empezara esta crisis, mucho antes de que empezara toda esta circunstancia de rebelión, escúchame bien, Dios habló y dio una palabra. Y es sobre esa palabra que nosotros tenemos que caminar. No caigamos en la impaciencia de los demás. No nos dejemos afectar por la impaciencia de los capataces. No nos dejemos afectar por la impaciencia de los que de pronto se sienten directamente afectados por esto, porque vamos entonces a caer en el mismo espíritu de congoja, en el mismo espíritu en el que vamos a generar impaciencia en nuestro espíritu y vamos a cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios. Si hay algo que nos va a mantener a flote en medio de toda esta crisis, es nuestra fidelidad en creerle a Dios lo que Él ha dicho, pese a las circunstancias. El justo vive no por lo que oye, no por lo que ve, ni por lo que siente. El justo vive por la fe. ¿Y sabe qué es fe? La fe, la esencia o la sustancia de la fe es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Entonces nuestra fe se basa en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios dice es firme y prevalece por todas las circunstancias y por sobre todas las problemáticas. Cuidado con la impaciencia. No caigamos en la impaciencia, porque la impaciencia va a generar una fragilidad en nuestro espíritu que nos dejará incapacitados en creerle a Dios. Más bien, debemos animar a los demás a ser pacientes y confiar en Dios. Edifiquemos la fe de los demás
mientras esperamos fielmente a nuestro Señor. Permítanme, por favor, concluir diciendo algo muy importante, y es que nuestra impaciencia en el tiempo de la prueba no es señal de que Dios se demora, para nada. El hecho de que yo me sienta impaciente y bueno, ¿y cuándo Dios va a obrar? ¿Y cuándo Dios va a actuar? Esa no es señal de que Dios está demorando. Para Dios su tiempo es perfecto. Y Él no llega temprano ni llega tarde, Él llega en el momento justo, en el momento perfecto. Para nosotros nos ocurre lo mismo que le dijo el Señor a sus hermanos en la carne. Para nosotros nuestro tiempo siempre está presto. Queremos que las cosas sean ya. Queremos que las cosas se hagan conforme a lo que nosotros pensamos y como hemos planeado, pero resulta que muchas veces nuestro tiempo no coincide con el tiempo del Señor. Nuestra impaciencia lo único que está reflejando sencillamente es que no estamos preparados todavía para poder recibir la responsabilidad del milagro o de la liberación tan esperado. Entonces, ojo con la impaciencia, porque la impaciencia es más bien signo de inmadurez, es signo de no preparación. Y estamos hablando aquí es de todo lo contrario. Tenemos que prepararnos y tenemos que empezar a entrenarnos en la fidelidad para cuando llegue la respuesta. Israel demostró que aunque por mucho tiempo clamó a Dios por su liberación, no se preparó para mantenerse fiel a su libertador. 430 años duró este tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo bajo el yugo egipcio. Y sin embargo, cuando llegó el día de la liberación, demostró que solamente se la pasó clamando a Dios por ese día, pero no clamó a Dios que lo preparara para que cuando llegara ese día pudiera también estar listo para ser un instrumento que se dejara usar por Dios en medio de esa liberación. El asunto aquí no es solamente enfocarnos en que Dios obre y que haga lo que necesitamos. El asunto es, Señor, ¿cómo me vas a usar a mí cuando venga ese milagro? ¿Qué papel voy a cumplir en ese milagro, en esa intervención tuya? ¿Cómo voy a hacer la tarea que me vas a encomendar una vez tú decidas intervenir en mi circunstancia? Llevamos mucho tiempo esperando la bendición, esperando la liberación, esperando la sanidad, esperando el milagro, pero no hemos aprovechado el tiempo de la espera para cultivar un corazón fiel a nuestro Dios para cuando Él decida obrar e intervenir. Por eso, permítanme cerrar este momento dejando este axioma en tu corazón. El problema no es cuánto tendré que esperar para el milagro, sino cuán fiel me mantendré a Dios después que ocurra el milagro. Es triste cuando nos damos cuenta que una vez Dios obra en nuestra necesidad, nos olvidamos de Él. Demostramos que no nos preparamos para mantenernos con un carácter fiel a Dios una vez Él obra su milagro. Por eso, la propuesta de esta enseñanza en esta noche es: mientras esperas el milagro de Dios, mientras esperas la intervención sobrenatural de Dios en tu circunstancia, en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía, mientras esperas la intervención de Dios, trabaja el carácter de fidelidad a tu Dios. Y una vez Dios intervenga en tu circunstancia, vas a poder servirle, honrarlo y amarlo de todo corazón. Vamos a orar en esta noche. Te damos gracias, amado Dios, por la palabra que nos entregas en esta noche tan especial. Y de todo corazón te pedimos que nos ayudes a prestar total atención al consejo que hoy nos has entregado. Enséñanos a ser verdaderamente fieles en la espera. La tendencia de nosotros es enfocarnos en los sucesos, pero perdemos de vista los procesos. Necesitamos, Dios, actuar con sabiduría en el proceso para que cuando llegue el suceso también sigamos actuando con sabiduría. Y no que de pronto, al haber descuidado y no habernos sometido al proceso de Dios, si es que se llega a manifestar el suceso, terminamos deshonrando a Dios con ese milagro. Mi Dios eterno, es muy importante
Es muy importante desarrollar un carácter de fidelidad en la espera. Queremos desarrollar ese carácter porque a eso hemos sido llamados. Tú eres ese Dios fiel y verdadero y nosotros queremos también aprender de tu fidelidad. Queremos que cuando vengan las bendiciones, queremos que cuando se manifiesten las respuestas milagrosas del Dios Todopoderoso a nuestra vida y a nuestras circunstancias, podamos también, Señor, demostrarte que seguimos siendo fieles a ti y que realmente lo que nos conmueve no son tus milagros, sino el Dios de los milagros. Bendito seas para siempre, mi amado Rey, y pido de todo corazón que impactes y confirmes esta palabra en cada uno de los oyentes. Es mi oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, qué bendición poder dar esta palabra en esta noche y deseamos de verdad que esta palabra edifique profundamente su corazón. Quiero recordarte que estamos a mitad de semana, mañana jueves y el viernes, recuerde que seguimos orando por Google Meet a las 5 de la mañana, no te pierdas estas convocatorias de un clamor a una voz, porque estamos orando y clamando por nuestra amada Colombia, por nuestros hogares, por nuestras familias. Estamos clamando también por Israel, pidiendo que Dios tenga misericordia también de las naciones de la tierra. Así que únete con nosotros y perseveremos en este propósito noble y de bendición. Mañana jueves, prepárate también para una palabra muy especial que va a estar compartiendo nuestra pastora en el contexto de los altares familiares. Dios ha venido usando a mi esposa para dar palabras muy específicas y que sirven como tips muy prácticos para seguir acrecentando la excelencia en nuestra cultura de vida familiar. Así que por favor, conéctate a las 8 en punto para recibir esta enseñanza bien especial y bien hermosa. Y recuerden que todos los viernes tenemos un nuevo Temas Biblia. Desde las 6 de la mañana usted puede acceder allí en nuestro canal de YouTube y puede disfrutar de esa temática y compartirla con todos sus contactos. Y el próximo domingo, recuerde que tenemos Santa Cena. Este domingo te esperamos para recibir una palabra muy, pero muy especial, pero también preparémonos todos para participar de la Cena del Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo para todos, les amamos y que Dios siga manifestando su poder en cada una de sus vidas. Bendiciones. Bendiciones. Queremos agradecerte por estar conectado con nosotros en esta reunión. Deseamos que este mensaje llegue a más personas en el mundo, por eso necesitamos tu ayuda. Te invitamos a que compartas con todos tus contactos y en tus redes sociales este poderoso mensaje de la palabra de Dios. De igual forma, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Cuéntanos en el chat y déjanos tu saludo. Para nosotros es muy importante saber que estás ahí. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.
Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.